Murillo, que nos acompaña desde Uruguay, quien es médico especialista en neumología y medicina interna por la UDLAR Uruguay. Es experto en trasplante de pulmón e hipertensión pulmonar por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, España. Es médico neumólogo del Centro de Referencia Nacional para la Fibrosis Quística de Uruguay. Es profesor adjunto del Departamento de Emergencias y Medicina Interna del Hospital de Clínicas de Montevideo y es autor y coautor de varias publicaciones en revistas internacionales y nacionales indexadas. El doctor Murillo intervendrá con el tema disnea en la medicina de emergencia. Bienvenido, doctor Murillo. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y activar su micrófono para su intervención. No sé si me escuchan ahí. Sí, se le escucha bien, doctor. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Medicina de Emergencia. Es un honor para mí, como representante del Uruguay, de la medicina de emergencia del Uruguay, hacer parte de este primer congreso y espero que esto se pueda replicar en los próximos años en otros congresos y aumentar los lazos entre todos los países latinoamericanos y profesionalizar la medicina de emergencia, que es un área de la medicina que ha quedado un poco relegada en las décadas en la evolución de la medicina. Mi área de especialización dentro de la medicina de emergencia y dentro de la terapia intensiva son los pacientes respiratorios, o sea, la medicina de emergencia respiratoria, y por ende hoy voy a hablar un poco de la disnea en la urgencia o en el departamento de emergencia, pero desde un punto de vista del enfoque etiológico, no tanto del diagnóstico fisiopatológico orientado al tratamiento fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria con respecto a la disnea, sino más bien un análisis de cuál es la enfermedad causante de esta sensación de falta de aire. Antes que nada, hablar de que obviamente es muy similar la sensación de disnea o falta de aire con respecto a la sensación de dolor que tiene el paciente. En realidad la sensación es muy personal y depende de las vivencias subjetivas y de un montón de factores que hacen a que el paciente sienta más o menos falta de aire o disnea, y eso es la conjugación de un montón de elementos, ya sean factores fisiológicos, psicológicos, sociales, históricos, que hacen a la resultante, que es la sensación de falta de aire. Uno de los elementos más importantes que siempre me gusta destacar con respecto a la disnea, así como cualquier motivo de consulta en el departamento de emergencia, que nosotros primero tenemos que tratar de analizar en paralelo cuál es la causante de la enfermedad que genera tal o cual síntoma en el departamento de emergencia, de la misma manera que tenemos que tratar de analizar la severidad de esa alteración fisiopatológica, porque analizando la severidad nos permite o plantear cuál va a ser el tratar ese paciente. No es lo mismo que el paciente tenga una disnea, una insuficiencia respiratoria leve y yo pueda rápidamente darle de alta al departamento de emergencia y estar tranquilo que la evolución del paciente en su domicilio va a ser a la mejoría, o en el otro extremo una insuficiencia respiratoria severa donde lo tenga que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. O sea, el análisis de la de ese motivo de consulta con que voy a iniciar ese tipo de tratamiento. Pero por otro lado, si yo estoy interesado en analizar cuál es la enfermedad de base, o sea, el diagnóstico etiopatogénico que me está generando esa alteración fisiopatológica o ese motivo de consulta, uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta, principalmente en las enfermedades respiratorias, es la evolución de ese cuadro respiratorio. Y acá en este caso yo les planteo esta división de la evolución de la disnea y los cuadros respiratorios en agudas o crónicas agudizadas, porque eso es lo que me va a hablar a mí, o que nos va a dividir en dos grupos grandes de enfermedades que puedo llegar a plantear con respecto a la disnea, que es la etiología de esa disnea.
Obviamente que el diagnóstico, en este caso de disnea, pero sirve para todas las enfermedades o todos los motivos de consulta en el departamento de emergencia, para nosotros, para los médicos, es un diagnóstico probabilístico. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir sumando un montón de variables y al final la ecuación de eso me va a dar una resultante que es el diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿qué cosas tengo que analizar en la historia clínica del paciente para presentar un primer diagnóstico presuntivo? Primero me interesan los antecedentes del paciente, la anamnesis del paciente, obviamente si es un paciente que pueda contar su historia clínica, si no es la historia clínica realizada a un familiar cercano o alguien que pueda entregarme ciertas variables que puedan ser importantes para el diagnóstico presuntivo de este paciente. El examen físico, que son elementos objetivables que yo voy a encontrar del paciente y que me van a importar para hacer el diagnóstico presuntivo, y la paraclínica, obviamente, o los exámenes que le voy a pedir a este paciente. Con respecto a los antecedentes, ¿qué cosas nos van a importar para ir avanzando a ese diagnóstico presuntivo etiopatogénico? Bueno, obviamente cosas básicas que nos interesan de los datos patronímicos: la edad, el sexo, la ocupación, dónde vive, si vive en ciudad o vive en una zona suburbana, el tipo de la vivienda, qué tipo de elementos sociológicos hacen a esa vivienda, si tiene saneamiento, si tiene techo de lata, de paja. Todo eso hace al diagnóstico de la enfermedad y me va a importar a mí para llegar a cabo cuál es el diagnóstico etiopatogénico de esa disnea. Obviamente que ustedes entenderán que existen también algunos tipos de enfermedades que son de transmisión hereditaria. Por ejemplo, la fibrosis quística. Entonces los antecedentes familiares me van a importar, pero no solamente enfermedades congénitas o hereditarias que puedan tener una en el adulto, porque no necesariamente necesito tener un diagnóstico en la infancia para plantear ciertos tipos de enfermedades, pero también me interesaría saber enfermedades que estén cursando en ese momento en el núcleo familiar del paciente, como por ejemplo enfermedades infectocontagiosas. Justamente en un momento, en una pandemia que estamos cursando, sería muy importante discernir y estar seguros si existieron o existen pacientes del mismo núcleo familiar cursando con los mismos síntomas. Otros elementos importantes que tengo que analizar de la historia clínica del paciente son los antecedentes ambientales. No es lo mismo que el paciente trabaje en el campo, que tenga contacto con antígenos, ya sea animales, que puedan ser aspirados, antígenos animales, orgánicos o inorgánicos, en algún tipo de fábrica, por ejemplo, productora de algún tipo de ácido o de vapores que puedan estar produciendo ciertos tipos de enfermedades al paciente, como por ejemplo si el paciente ha realizado viajes al exterior o viajes a otros lugares dentro del territorio nacional, si tiene contactos con animales u otros tipos de antecedentes ambientales. Específicamente en los antecedentes personales nos interesa saber si el paciente es portador de factores de riesgo cardiovasculares, o si es portador o si ha tenido algunas enfermedades respiratorias previas, ya sea asma, EPOC, cirugías torácicas previas, alergias, tóxicos, venéreas, otros tipos de antecedentes. Con respecto a la anamnesis del paciente, uno de los elementos que sí o sí tenemos que pasar en el análisis es el diagnóstico evolutivo y el diagnóstico de todas las formas de disnea, no solamente la clase funcional de la disnea de esfuerzo, sino si el paciente tiene también disnea de cúbito, ortopnea, crisis de disnea paroxística nocturna, y si esa disnea va asociada a sibilancias o no, porque eso abre también un amplio abanico en cuáles son las enfermedades habidas y por haber que vamos a analizar un poquito más adelante. Como otros elementos de la anamnesis y además de la disnea, otros acompañantes, otros síntomas respiratorios que también voy a tener que analizar para plantear el diagnóstico final etiopatogénico, como por ejemplo la presencia y las características de la tos, la presencia y las características de la expectoración, no solamente en cantidad,
porque me interesaría saber si es una expectoración escasa o constituye una broncorrea, sino también en la calidad. No es lo mismo tener una expectoración mucosa, una expectoración mucopurulenta, una expectoración purulenta. A su vez, no es lo mismo tener una expectoración mucosa que además haber agregado, con respecto a los elementos de la calidad de la expectoración, haber agregado episodios rojos que decimos nosotros, como ya ser una expectoración hemoptoica emetizante o al extremo de una hemoptisis. Otros elementos acompañantes a la disnea puede ser el dolor torácico, y dentro de los dolores del tórax, ustedes saben que los dolores pueden dividirse en no solamente respiratorios, y uno de los dolores que más nos interesaría discernir es si tiene las características de dolor tipo puntada de helado, evidenciando que la pleura está sufriendo, así como diferenciar los diagnósticos diferenciales del dolor torácico, ya sea dolores de origen cardiovasculares, gastrointestinales, musculares, osteoarticulares, entre otros. Si presenta fiebre, si presenta elementos de repercusión general, si tiene elementos que evidencian falla del corazón derecho, o sea, una insuficiencia ventricular derecha, si tiene elementos de síndrome mediastinal como afectación de las estructuras del mediastino, y obviamente en ciertas situaciones no hay que olvidarse que los cuadros respiratorios pueden también ser causa o ser causantes de enfermedades oncológicas si existen ciertos síndromes paraneoplásicos que podríamos ahondar en el tema. Pueden existir factores precipitantes del cuadro, en este caso de la disnea, como por ejemplo si el paciente ha estado en reposo, ha tenido vómitos previos o en conjunto con la disnea, si ha tenido convulsiones previas, como explicó el compañero, el colega anteriormente, o existe evidencia de algún tipo de intoxicación farmacológica o no farmacológica, ciertos tipos de traumas, como por ejemplo el trauma encefalocraniano o traumas torácicos, ya sea abiertos o cerrados, y si el paciente es consumidor de drogas o no. Con respecto al examen físico, ¿qué elementos y qué puntos son importantes en el diagnóstico etiológico de la disnea? Bueno, obviamente van a ser importantes elementos generales como los signos vitales, porque eso nos va a hablar de la severidad, ¿no? de la disnea, y si esta disnea está asociada a insuficiencia respiratoria o no. Obviamente las repercusiones sistémicas extrarrespiratorias de la disnea, como por ejemplo la repercusión neurológica evidenciada por una alteración de la conciencia, ahí nos interesará saber cuál es el score de Glasgow que tenga el paciente, o una repercusión sobre la hemodinamia, y por tanto nos interesará saber cuál es la presión arterial, además de la temperatura y la saturometría del paciente. Con respecto al examen pleuropulmonar, hay que tener presente que el examen respiratorio de un paciente no solamente es el examen pleuropulmonar estrictamente, sino que el examen extrarrespiratorio es importante. El análisis de las vías respiratorias altas empieza por el análisis de la inspección del tabique, si está centrado, si está lateralizado, si tiene pólipos, si tiene alteraciones y lesiones en el tabique, porque muchas de las enfermedades que podamos avanzar en el diagnóstico, o algunas de las enfermedades, pueden tener alteraciones a nivel de las vías respiratorias altas, como por ejemplo lesiones puntiformes isquémicas o no isquémicas en el tabique, asociados, por ejemplo, a un síndrome de Wegener. Ustedes saben que el examen pleuropulmonar inicia por la inspección, luego la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces hay un montón de elementos que hacen al examen pleuropulmonar que nos van a aportar al diagnóstico final de planteo presuntivo de enfermedad causante de disnea, asimismo como las repercusiones cardíacas, las alteraciones de existir a nivel del abdomen y de los miembros inferiores. Entonces llegamos a un primer cuadro de análisis de enfermedades causantes de disnea, y yo creo que la forma más interesante y más fácil de razonar las enfermedades causantes de disnea son las enfermedades respiratorias y no respiratorias. Dentro de las enfermedades respiratorias podemos encontrar
dentro de las enfermedades respiratorias podemos encontrar las enfermedades de la vía aérea superior, como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño, el angioedema, la anafilaxia o el trauma. Pasamos a la disnea de origen respiratoria, con algunas enfermedades altamente prevalentes, como la EPOC, el asma y el tromboembolismo pulmonar, así como el neumotórax, o el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y por otro lado tenemos las disneas no respiratorias, donde la vedette es la causa cardiovascular, donde la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, las arritmias y demás son causas muy prevalentes. Por otro lado, las causas no respiratorias, no cardiovasculares, que son causas menos frecuentes, pero no despreciables de disnea, como las enfermedades neuromusculares, las causas tóxicas, las metabólicas, la anemia y los distiroidismos, por decir así, donde vamos a ir analizando brevemente algunos de ellos. Perdón, pero estoy un poco trabado con... Estoy teniendo problemas para seguir adelante con la presentación. No sé si me escuchan ahí. Sí, Doc, sí le estamos escuchando. Tal vez si le puede dar avanzar a la presentación con los botones que están en la esquina izquierda de la pantalla. A ver. No sé si ahí están viendo. Sí, al momento está compartida la pantalla y se está viendo Ok. Voy a completo. tratar de seguir así sin mostrar el cursor porque me parece que se trancó por el cursor. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, brevemente, para analizar algunas de las enfermedades más prevalentes relacionadas a las generadoras de disnea, empezaremos a analizar un poquito algunos ítems, pero sin, digamos, centrarnos demasiado y perder demasiado el tiempo con respecto a eso. Dentro de la disnea respiratoria, qué cosas nos podrían orientar hacia que el paciente es portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, obviamente que uno de los elementos que tenemos que tratar de identificar son los factores de riesgo generadores de EPOC. Y ustedes saben que el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Entonces, uno de los elementos de los antecedentes personales en la historia clínica que sí o sí deben constatar es si el paciente tiene una historia clínica de tabaquismo. Y dentro del tabaquismo, el cálculo del índice Paquier, que ustedes saben que debería ser mayor a 10, que es cuando la población fumadora se desprende y aumenta las enfermedades tabacodependientes, ya sea benignas o malignas, en los pacientes fumadores. Pero no es el único factor de riesgo el tabaquismo generador de EPOC, sino también el uso de biomasa o los antecedentes de tuberculosis, así como el antecedente de otras enfermedades infectocontagiosas, ya sea virales o bacterianas no específicas en la infancia, así como el desarrollo pulmonar en la infancia, o sea que la nutrición también en la infancia es muy importante para a largo plazo el desarrollo de una enfermedad pulmonar con un patrón ventilatorio de tipo obstructivo. ¿Qué características de la anamnesis tiene el paciente EPOC cuando hacemos la historia clínica con respecto a la disnea?
Bueno, siempre nosotros diferenciamos la disnea respiratoria con la disnea cardiovascular, es que la disnea respiratoria tiene una evolución muy prolongada, es una disnea respiratoria de larga data, una disnea de larga data que se agrava de forma no tan brusca, a diferencia de lo que sucede con la disnea cardiovascular. Además, esta disnea de larga data con una grabación no demasiado brusca, tiene algunos otros elementos que nosotros podemos agregar a esa ecuación que hablábamos anteriormente, que finalmente va a llegar a ser el diagnóstico de POC, como por ejemplo, si el paciente es portador o no de tos y expectoración habitual, que caiga dentro de la definición de bronquitis crónica por Winnipeg, con agravación de los síntomas previos en otros años previos, si el paciente tiene fiebre, tiene repercusión general o no. Dentro del examen físico, uno de los elementos más importantes que tenemos que discernir si el paciente es tabaquista son los elementos de hábito tabáquico, como la impronta tabáquica a nivel del bigote, si el paciente usa bigote y es hombre, o a nivel de las uñas, cuando el paciente es un fumador empedernido. Puede existir remodelación torácica. Nosotros hablábamos que en el examen físico tenemos que palpar al paciente y uno de los elementos que tenemos que tratar de hacer siempre que podamos y que el paciente nos permita y que la situación no sea de un paciente crítico, la medida del hemitórax, no solamente para evaluar el diámetro antero-posterior, sino el torácico, porque uno de los elementos que tenemos que tratar de discernir es si el paciente tiene remodelación torácica, que ustedes saben que remodelación torácica se define con un diámetro antero-posterior mayor a un 75% del diámetro transversal. A nivel auscultatorio, podemos llegar a obtener algunos síndromes respiratorios como canalicular obstructivo, de condensación a bronquiopermeable, o un síndrome menos orientador de un ascenso diafragmático, una ocupación del parénquima pulmonar, o un síndrome menos secundario, un derrame pleural, o una combinación de ellos que llevan al diagnóstico no solamente de POC, sino la causante de la descompensación en este momento que hizo que el paciente consultara al departamento de emergencia. Obviamente que siempre de la mano de cuando estamos analizando un paciente respiratorio, ya sea que el motivo de consulta sea disnea u otro motivo de consulta, va de la mano el diagnóstico de estudios para avanzar en los planteos diagnósticos, y uno de los estudios que más solicitamos nosotros en la medicina respiratoria de emergencia es la radiografía de tórax, el par radiológico de frente y perfil, y uno de los elementos que nosotros podemos utilizar como para avanzar y agregar al diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica siempre es la existencia de un elemento radiológico de hiperinsuflación. Ustedes saben que en la radiografía de tórax nosotros analizamos el continente y el contenido. Dentro del continente, algunos elementos que nos hablan de hiperinsuflación y aumento del atrapamiento aéreo a nivel del tórax bilateral, que luego podremos llegar a hacer un diagnóstico de efisema, sería no solamente el aplanamiento diafragmático, sino la horizontalización costal y el aumento de los espacios intercostales, al igual que lo que sería un aumento del diámetro ápico-caudal a nivel de la radiografía de tórax. Para tener presente un elemento característico radiológico de aplanamiento diafragmático es cuando nosotros realizamos una línea que une el espacio o el ángulo costofrénico externo con el ángulo diafragma pericárdico interno, y lo que realizamos es la medida del centro del hemidiafragma, de ese lado homolateral, a la línea esa horizontal que une esos ángulos, como les decía previamente. Siempre que esa línea horizontal que une el hemidiafragma con esa línea horizontal es menor a 2 centímetros, eso es diagnóstico radiológico de aplaneamiento diafragmático. Antes de seguir adelante, quería decirles que existe, yo soy socio de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y hace una semana el departamento de POC de la Asociación Latinoamericana de Tórax sacó o puso al día las guías de práctica clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así que los invito. Es una guía donde todos podemos bajar gratis, o sea que los invito a
bajarlas y la generación de conocimiento latinoamericano en EPOC. Ahora, con respecto a todos estos diagnósticos y todos estos elementos que hemos avanzado para el planteo de EPOC, si todavía tenemos dudas, entonces, ¿cómo avanzar con el diagnóstico etiológico del paciente de emergencia? ¿Es EPOC? ¿No es EPOC? ¿Qué tengo que pedirle? ¿Tengo que pedirle, solicitarle una tomografía de tórax? ¿Tengo que pedirle una espirometría en la emergencia? ¿Eso se hace? ¿Es coherente? ¿Alguna vez vieron ustedes pedir una espirometría en el departamento de emergencia? ¿O le deberíamos dosificar o pedir un pico flujo expiratorio? Lo dejo como interrogante para saber qué cosas podríamos avanzar para aumentar, digamos, la especificidad de diagnóstico de EPOC en un paciente que tenga esta historia clínica y que venga a consultar por disnea. Ahora, si planteamos o estamos pensando de que el paciente pueda llegar a tener una enfermedad asmática, ¿qué elementos me hablan o pueden ser como los elementos más orientadores de que el paciente sea portador de una enfermedad asmática? Ustedes saben que el asma hoy en día se hablan de diferentes fenotipos del asma. Uno de los fenotipos más importantes es el asma asmática de tipo alérgico. Entre un 50 o 60% de los pacientes asmáticos tienen como un terreno inmunolérgico, un terreno atópico, o sea que yo voy a tener que ir a identificar esos elementos alérgicos en la historia clínica del paciente. Terrenos atópicos en la infancia del paciente, alergia a contactantes, ingestantes, internaciones o tratamientos con antialérgicos por el pediatra y demás. Otro elemento muy orientador de que el paciente sea portador de asma es que tenga antecedentes familiares de asma, o sea, padre, madre, hermanos, abuelos, o sea, antecedentes familiares de primer orden o segundo orden que tengan el diagnóstico de asma, además, obviamente, de haber tenido una historia de broncoespasmo en la infancia. Con respecto a la anamnesis del cuadro clínico actual o de la enfermedad actual, obviamente que la disnea es una disnea respiratoria, pero un poquito diferente a la EPOC, tiene una instalación brusca, pero en pocos días, digamos, y tiene algunas características donde la disnea o inició o se agrava durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Y además, uno de los elementos más importantes es que esta disnea o sensación de falta de aire viene acompañada con ruidos respiratorios orientadores de obstrucción de la vía aérea. El paciente puede tener dolor torácico, puede tener tos y expectoración, pero son elementos menos específicos del asma. Del examen físico, ¿qué elementos nos interesaría analizar? Obviamente, si el paciente habla, si habla con frases enteras, si habla con frases entrecortadas o habla solamente palabras aisladas. Si tiene puesta en marcha músculos accesorios o no, como elemento de severidad de esa obstrucción de la vía aérea y elemento de aumento de la resistencia a la vía aérea. Y uno de los elementos muy importantes al examen físico, a diferencia del paciente EPOC, es que el paciente asmático tiene la elasticidad y la compresibilidad normales, o sea, puede tener un cuadro de hiperinsuflación, pero no tiene una remodelación torácica. Y claro está, va a tener un síndrome canalicular obstructivo que evidencia ese patrón ventilatorio obstructivo, ese aumento de la resistencia a la vía aérea. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, y es un elemento que yo siempre hago hincapié a mis estudiantes en la emergencia del Hospital de Clínicas de Montevideo, es: ¿nosotros necesitamos algún estudio como para hacer diagnóstico clínico de si el paciente es asmático o no? Eso lo vamos a dejar planteado y veremos más adelante si necesitamos o no. Otra pregunta que les hago es: ¿cómo avanzar en el diagnóstico de asma si la historia clínica no es clara? O sea, el paciente capaz que no tiene todos los elementos que nos gustaría tener para plantear un cuadro clínico característico de asma. Entonces, de vuelta, ¿tenemos que realizar una espirometría en el departamento de emergencia o le pedimos un pico flujo expiratorio? ¿Eso nos aleja o nos acerca a algún diagnóstico
etiológico con respecto a asma, o le podríamos dosificar óxido nítrico exhalado al paciente en un departamento de emergencia para avanzar sobre el diagnóstico de asma. ¿Qué pasa con los cuadros de embolia pulmonar? Obviamente que uno de los elementos más importantes que yo tengo que analizar si el paciente, en el análisis, digamos, de la probabilidad clínica, si el paciente puede llegar a tener más o menos embolia pulmonar, se basa en el análisis de la tríada de Virchow, ¿no? Como todos sabemos, en realidad la probabilidad y el aumento de la producción de un coágulo en un terreno venoso va a depender de que existan estas alteraciones a nivel de la circulación venosa, o sea, que el paciente tenga la posibilidad de tener un estado de hipercoagulación o un estado de estasis circulatoria o una lesión a nivel de la pared vascular. Una de ellas o la combinación de estas tres ya podría aumentar la probabilidad de la generación de un émbolo cruórico o de un coágulo que se circulara por la circulación venosa y se impactara en una de las arterias pulmonares. Entonces, uno de los elementos que tengo que analizar es el paciente dentro de los factores de riesgo, es un paciente o ha tenido una historia de cáncer activo o previo, si ha estado en reposo, las características del reposo, si ha tenido cirugías, principalmente cirugías cercanas en el último mes, qué tipo de cirugía, las cirugías que más aumentan la producción de trombosis venosa profunda, como veremos más adelante en una de las diapositivas más adelante, son las del hemiabdomen inferior, las traumatológicas y del hemiabdomen inferior, así como elementos de estasis circulatoria como insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad, entre otros. Obviamente que de la anamnesis nosotros tendríamos que orientarnos hacia el paciente tiene síntomas orientadores de trombosis venosa profunda en ese momento y síntomas respiratorios que nos hablen de una historia de embolia pulmonar. No solamente disnea, sino tos, hemoptisis, dolor torácicos y ruidos respiratorios. Además de los elementos respiratorios propiamente dichos, si el paciente agregó o no agregó repercusiones en el corazón derecho y en el corazón izquierdo que hablen de la gravedad del cuadro clínico del paciente. Dentro del examen físico nos interesará obviamente analizar y confirmar o avanzar en el diagnóstico si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, dada la presencia de un edema unilateral asimétrico de miembros inferiores sin elementos fluxivos de piel, con factores, cuál es la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene o no tiene trabajo respiratorio, si tiene ruido respiratorio, si tiene repercusiones cardiovasculares de esa embolia pulmonar. Como yo les decía, tenemos que avanzar en analizar la probabilidad clínica de embolia pulmonar. Hoy en día nosotros tenemos diferentes tipos de scores clínicos para avanzar en el diagnóstico de embolia pulmonar. Uno de los más utilizados hoy en día, más allá del score de Wells, es el score de Geneva. Y como ustedes verán en el cuadro que les muestro en la diapositiva, todas las variables que utilizamos para el análisis de la probabilidad clínica de embolia pulmonar hablan de elementos orientadores de una alteración en la tríada de Virchow, como la presencia previa de embolia pulmonar o de trombosis venosa profunda, la frecuencia cardíaca del paciente, si ha tenido cirugía o no y las características de la cirugía, si tiene un cáncer activo, si tiene hemoptisis en este momento, cuál es la edad del paciente, porque obviamente aumenta la probabilidad de embolia pulmonar, aumenta con la edad, principalmente pacientes mayores a 65 años, y si tiene elementos orientadores de trombosis venosa profunda. Con respecto a este análisis, entonces, al análisis de probabilidad clínica, nosotros ahí nos dividiríamos en dos grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen sospecha o no tienen sospecha de o alta probabilidad o baja probabilidad de embolia pulmonar, y además cuál es la estabilidad o si tiene repercusión hemodinámica o no tiene repercusión hemodinámica. Si el paciente no presenta en este momento repercusión hemodinámica, analizaríamos en base a la probabilidad clínica de embolia pulmonar, que dividíamos en dos.
baja probabilidad o intermedia y alta probabilidad, para aquellos pacientes que tienen baja probabilidad clínica de embolia pulmonar es únicamente en ese grupo de pacientes. O sea, resumiendo, baja probabilidad clínica de embolia pulmonar sin inestabilidad hemodinámica, solamente en esos pacientes estamos habilitados a solicitar la dosificación de dedímeros, que de ser positivo, entonces en ese caso tendríamos que solicitar una angiotomografía para confirmar o no confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar. Ahora, en estos pacientes que tengan alta probabilidad clínica, directamente iríamos a la solicitud de angiotomografía. ¿Qué pasa con los pacientes que nosotros pensamos que tengan embolia pulmonar, pero tengan repercusión hemodinámica o inestabilidad hemodinámica? Uno de los elementos que tenemos y que nos tenemos que apoyar para avanzar en el diagnóstico de embolia pulmonar es la ecocardiografía transtorácica para evaluar si existe o no existe disfunción del ventrículo derecho. Y ahí ustedes analizarán que en el algoritmo diagnóstico va a depender si existe o no existe repercusión o disfunción del ventrículo derecho, si avanzamos en la solicitud de angiotomografía o no. A mí me interesaría principalmente analizar la solicitud es solamente de ecografía transtorácica para analizar la repercusión del ventrículo derecho, o podríamos analizar algo más en este tipo de pacientes. Lo dejo como pregunta. Obviamente, otro gran grupo de pacientes que consultan por disnea en el departamento de emergencia es la disnea de origen cardíaco, y la vedette de la disnea de origen cardíaco son los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes portadores de factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, colesterolemia, obesidad y demás. Pueden haber tenido o pueden haber tenido antecedentes demostrados de cardiopatía isquémica o no, o demostración previa de valvulopatía o no. Y como les decía anteriormente, las características de disnea son completamente diferentes. La disnea cardiovascular a la disnea respiratoria. La disnea cardiovascular se caracteriza a ser una disnea que rápidamente se agrava y además tiene algunos elementos a la anamnesis que tienen una alta especificidad, o sea, un alto valor predictivo positivo de que esa disnea es orientadora o secundaria de enfermedad cardíaca, que es la presencia de ortopnea y la presencia principalmente de crisis disnea paroxística nocturna. Uno de los elementos que más nos interesaría abordar dentro del examen físico del paciente, y dentro del examen físico el cardiovascular y el cardiovascular central, es la presencia de R3 y reflujo hepatoyugular, que estos dos elementos son los que sellan la descompensación, el R3 del corazón izquierdo y el reflujo hepatoyugular del corazón derecho. Entonces, uno de los elementos, y a esta altura y en esta última década, uno de los elementos que más aportaron al diagnóstico y al análisis de la disnea en los departamentos de emergencia y en las áreas críticas es la ecografía de tórax. Lo que me interesaría abordar entonces es cómo podemos avanzar en el diagnóstico etiopatogénico de disnea utilizando una ecografía de tórax al lado de la cama del paciente en el departamento de emergencia. La ecografía de tórax en realidad se basa en el análisis de artificios o elementos que nos hablan de si el pulmón está sano o que se aparten de los elementos de un pulmón sano. Principalmente lo que vamos a analizar dentro de la ecografía de tórax es la relación aire-agua que podemos evidenciar en la ecografía. Y todos esos elementos o esos artificios parten de las alteraciones o de lo que nosotros podemos evidenciar de lo que sucede en la línea pleural. Como ustedes ven en esta imagen, en realidad como digo acá, ¿no? La relación aire-líquido o el cociente aire-líquido puede ser en un extremo de 1 o en el otro extremo de 0. Entre esos extremos pueden estar todas las alteraciones y todos los cambios fisiopatológicos y las enfermedades
dentro de lo que puede producir alteraciones del parénquima pulmonar. Cuando nosotros evidenciamos un cociente aire líquido de 1 en una ecografía de tórax, hacemos diagnóstico de neumotórax, y en el otro extremo, cuando el cociente aire líquido es de 0, quiere decir que existe una disminución importante de la cantidad de aire entre el transductor del ecógrafo y el parénquima pulmonar. Es ahí cuando estamos habilitados a hacer diagnóstico de derrame pleural. Vamos a ir avanzando un poco más en estos elementos para que podamos ir avanzando en el diagnóstico de etiopatogénico en base a lo que podemos encontrar en la ecografía de tórax. Antes que nada, decir que la ecografía de tórax o el point of care de ultrasonografía y disnea en la emergencia se originó en el año 2000-2001 por Liechtenstein, que es un médico de medicina crítica, un intensivista francés, que ideó la ecografía de tórax, y uno de los protocolos que nosotros utilizamos, el más utilizado hoy en día en los pacientes con disnea en el departamento de emergencia, que es el protocolo Blue. El protocolo Blue lo que nos permite es rápidamente identificar alteraciones y a partir del análisis de la línea pleural y de las alteraciones de la línea pleural en la ecografía de tórax, cuánto esas alteraciones se diferencian y se alejan de la normalidad, y nos permiten ir analizando, tener un algoritmo para llegar a avanzar con alta especificidad el diagnóstico de cuál es la enfermedad generadora de disnea en el departamento de emergencia. Como ustedes ven en ambas imágenes, nosotros vamos a tener diferentes puntos para insonar o para ir a buscar esas alteraciones en el tórax del paciente. Tenemos 2 puntos en la cara anterior de ambos hemitórax y un punto en la cara axilar del paciente. ¿Cómo ubicamos los puntos anteriores, que se dividen o se definen como el blue point superior y el blue point inferior? Si nosotros colocamos ambas manos en la cara anterior, en este caso del hemitórax derecho del paciente, el nivel distal o la región distal de los dedos sobre el esternón, el borde externo de la mano izquierda en el borde inferior de la clavícula, y ambos dedos, los 4 dedos restantes de ambas manos están unidos una mano con la otra. El blue point superior, como dice acá este cuadro, se identifica en la raíz entre la unión del dedo mayor y el dedo anular de la mano superior, mientras que el blue point inferior se ubica en la mitad de la palma de la mano inferior. El borde inferior de la mano derecha me identifica una línea muy importante para nosotros, que es llamada línea frénica, que es esta la que podemos identificar en esta otra imagen, ya que la línea frénica me identifica un punto, el cual se ubica en la intersección entre la línea frénica y la línea axilar media, que es el punto PLAPS, que va a ayudarnos a identificar ciertas alteraciones y para el diagnóstico de ciertas enfermedades generadoras de alteración del parénquima pulmonar y ciertos diagnósticos etiopatogénicos. Como yo les decía, uno de los elementos principales que tenemos que tratar de identificar en la ecografía de tórax son aquellas imágenes ultrasonográficas o ecocardiográficas que nos hablen de un pulmón sano. Y las 2 cosas o las 3 cosas principales que nosotros tenemos que empezar a identificar como pulmón sano es la imagen hiperecogénica de las costillas y la imagen que queda en el medio, que es del espacio intercostal, que es la primera línea hiperecogénica por debajo de esta imagen costal, que es la imagen pleural. Entonces, las costillas se identifican a partir de esta imagen de las costillas y de la imagen pleural que queda un poquito por debajo y en el medio entre esas 2 líneas hiperecogénicas costales, es que se identificó y que se definió como la imagen del murciélago. Las líneas costales serían las alas del murciélago, mientras que la línea pleural sería el cuerpo del murciélago. A partir de esta primera aproximación inicial, nosotros vamos a identificar ciertos sectores inferiores por debajo, cuadriláteros inferiores,
donde por debajo de las líneas costales lo que podemos identificar es la sombra acústica, ya que el ultrasonido no puede pasar y rebota hacia arriba del hueso de la costilla, mientras que el cuadrilátero inferior de la línea pleural se define como la zona de Merlin, y es un elemento que vamos a tener que analizar porque el tipo de configuración y de figuras y de dibujos que vamos a identificar en esta región central, en la zona de Merlin o cuadrilátero por debajo de la línea pleural, nos va a hablar qué tan aproximados a un pulmón normal o qué tan alejados a un pulmón normal estamos para plantear ciertas patologías o no. Acá lo que le quiero mostrar entonces es lo que les decía, la imagen de ambas costillas, en el medio el espacio intercostal con la línea hiperecogénica pleural por 0,5 centímetros por debajo de las costillas, que configuran lo que nosotros llamamos como imagen de murciélago. Y en esta otra imagen a su derecha lo que ven son líneas horizontales en espejos que se van multiplicando y son equidistantes entre sí de la primer línea hiperecogénica pleural, que se definen como líneas A, que vamos a analizar más adelante. El punto más importante y por el cual nosotros vamos a analizar y vamos a partir el análisis del protocolo Blue para definir si el paciente tiene o no tiene enfermedad pulmonar o si tiene o no tiene afectación pulmonar es lo que se llama lung sliding digamos, el movimiento de la pleura y signo de la playa. El signo de la playa es cuando nosotros insonamos a la pleura en un modo M y identificamos esta imagen abajo donde tenemos una imagen superior como si fuera las olas del océano que están dadas por la imagen ecográfica de las partes blandas, músculos, piel y grasa subcutánea. Tenemos la primera imagen hiperecogénica, que es la línea pleural, y por debajo de ello, toda esta imagen como más punteada, que es lo que se llama imagen de la arena, que nos habla de un pulmón sano. O sea, esos dos elementos son los primeros que vamos a ir a buscar para identificar si estamos frente a un pulmón sano o no. Primero, si existe un lung sliding, o sea, un movimiento de la pleura visceral, y si podemos encontrar este signo de la arena para identificar que el parénquima pulmonar por debajo de esa pleura está sano. ¿Qué tres cosas importantes tenemos que identificar y son las que nos van a dividir entre pulmón sano y pulmón anormal en la ecografía de tórax? Es, como les decía, el lung sliding o el movimiento de la pleura, y después dos imágenes características de esas líneas, de ese cuadrilátero por debajo de la línea pleural, que son las líneas A, que son las líneas horizontales reverberantes de imagen pleural, que es la que veíamos antes y la que le estoy mostrando a su máxima izquierda acá, o las líneas B, que son las imágenes centrales que vamos a analizar en un rato. Esto que estamos entonces viendo en esta diapositiva es el algoritmo diagnóstico del protocolo Blue. Lo primero que vamos a analizar entonces es si existe o no existe el lung sliding o deslizamiento pulmonar, y ahí vamos a tener tres tipos de situaciones. Existe, o sea, está presente el deslizamiento pulmonar, y el deslizamiento pulmonar está presente en ambos hemitórax, a derecha y izquierda, y en los dos puntos pulmonares en cada uno de esos hemitórax, en el punto superior y en el punto inferior. El deslizamiento existe, pero existe solamente en un hemitórax y en el otro no, que es la zona central del protocolo Blue, o el deslizamiento pulmonar está ausente. Vamos a ir avanzando en el análisis de cada una de estas situaciones. Vamos a analizar principalmente entonces, yo analizo los 4 puntos superior e inferior de ambos hemitórax, veo que en la ecografía de tórax la línea pleural está presente, y además veo lo que se llaman líneas B. Esa situación me habla de que existe un edema pulmonar.
o lo que nosotros hablamos en ecografía de tórax, que es un síndrome intersticial. Ese síndrome intersticial yo no lo puedo decir es más por insuficiencia cardíaca o es por acumulación de detritus por un distrés respiratorio o por un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar, pero sí sé que existe un aumento de la cantidad de agua pulmonar que con respecto a lo que se ve, es la identificación de lo que yo les decía que son las líneas B. Esas líneas B tienen que tener ciertas características, que es lo que yo les muestro acá, estas características para estar seguros de lo que yo estoy viendo es algo anormal. Porque normalmente nosotros podemos ver un par de líneas B en un pulmón normal. Las líneas B anormales están presentes entonces en un número mayor a 3 en cada uno de esos hemitórax, y no solamente tiene que tener unas características cuantitativas, como les decía, mayor a 3, sino que además tiene que tener algunas características cualitativas, como por ejemplo ser lo que se define como en cola de cometa, o sea que parten desde la línea pleural, o sea, parten desde la parte más superior cercana al ecógrafo, al transductor del ecógrafo, y siguen hasta abajo, hasta toda la pantalla del ecógrafo, o por lo menos tienen 10 centímetros. Son espontáneamente hiperecogénicas, borran las líneas A y además se mueven con slang sliding, ¿no? Acá les estoy mostrando dos tipos u otros tipos de línea B en dos pacientes completamente diferentes, y uno de los elementos que nosotros tenemos que discernir no solamente es si existen las líneas B, si estas líneas B tienen características patogénicas, o sea, de anormalidad o no, y además la cantidad de líneas B que existen en cada uno de los puntos pulmonares del protocolo Blue. ¿Por qué les digo eso? Porque el aumento de la cantidad de líneas B me habla de la severidad del síndrome intersticial. Lo que les muestro en esta diapositiva es un estudio que se hizo ecográficamente y comparado con tomografía de tórax, donde se veía que un aumento de la cantidad de líneas B se correlacionaba con un aumento de la severidad de la condensación intersticial y de la condensación alveolar a nivel del parénquima pulmonar del paciente. ¿Qué sucede si tenemos un paciente que tiene presente un deslizamiento pulmonar? El deslizamiento pulmonar está presente en ambos hemitórax, pero no tiene un perfil B, o sea, no vemos líneas B, sino lo que vemos son líneas A. Ahí lo que tendríamos que ir a ver es el análisis del sector venoso del paciente, principalmente el sector venoso del territorio de miembros inferiores, porque la confirmación de que exista una trombosis venosa profunda nos habla de que el paciente lo que tiene es un embolismo pulmonar. Y la causante de disnea del paciente es un tromboembolismo pulmonar. Ya habíamos hablado que para la presencia no solamente de una trombosis venosa profunda en territorio de miembros inferiores o en otro territorio, así como de embolia pulmonar, debe existir una alteración de una o de varias de las variables que hacen parte de la tríada de Virchow, o sea, de la estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad en este paciente. Hay que tener presente que más del 90% de las embolias pulmonares parten del territorio vena cava inferior, y de ese 90%, el 95% viene de trombosis venosa profunda infrailíacas, y a su vez la mayoría de esas trombosis venosa profunda está localizada en el sector suprapopitio. Entonces, lo que nosotros generalmente realizamos en un POCUS de disnea en departamento de emergencia o en un área crítica es insonar o explorar el territorio venoso desde el área poplitea hasta la vena femoral superficial. Y lo que vamos a tratar de identificar en un corte transversal es la imagen hipoecogénica del sector venoso, acompañado obviamente del sector arterial. Como ustedes saben, la visualización y el diagnóstico de trombosis venosa profunda no solamente implica ver el trombo, no siempre podemos confirmar visualizando la presencia de un trombo, que es una imagen, como vemos acá en este caso, una imagen hiperecogénica dentro del territorio venoso,
sino que también existen otras alteraciones que pueden orientarnos a trombosis venosa profunda, como es la ausencia de compresibilidad del sector venoso. Cuando nosotros comprimimos con el transductor del ecógrafo, así como un aumento o una distensión de la vena o una ausencia del flujo venoso, que es lo que le estoy mostrando en esta diapositiva. Lo que vemos en las diapositivas de arriba es el flujo arterial y ausencia de flujo en el territorio venoso, y además vemos un sector hiperecogénico dentro de la vena femoral compatible con una trombosis venosa profunda proximal. Lo mismo que en el corte del paciente a la derecha, y lo mismo que vemos en el corte sagital, cuando nosotros localizamos el traductor de forma sagital a nivel del sector venoso, que podemos identificar este elemento hiperecogénico que incluso puede movilizarse con algunos movimientos que podemos realizar en el miembro inferior del paciente o con la circulación del paciente. Eso sería entonces una trombosis venosa profunda confirmada, fija o móvil de tal o cual territorio. Por lo tanto, como les decíamos acá, tener un paciente con la presencia de un deslizamiento pulmonar en ambos hemitórax, con un perfil de líneas A, o sea, no líneas B, y la confirmación de una trombosis venosa profunda en ese momento, nos confirma el diagnóstico de embolia pulmonar. ¿Qué sucede cuando tenemos un eje venoso libre? Entonces, el protocolo Blue nos plantea que vamos a tener que ir a insonar en el punto PLAPS. El punto PLAPS nos va a ir a identificar la existencia o no existencia de alteraciones patogénicas a nivel del parénquima pulmonar, para identificar la presencia o ausencia de condensación pulmonar. Como ustedes se acuerdan, el punto PLAPS nosotros lo identificamos en la intersección entre la línea axilar media y la línea diafragmática. ¿Por qué es importante insonar y iba a buscar alteraciones en ese sector? Porque, como ustedes saben, las alteraciones pulmonares, cualquiera sea de las enfermedades que generan alteración del parénquima pulmonar, son dependientes de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. Entonces son máximas y son iniciales en los sectores dependientes de la gravedad en el pulmón, o sea, en los sectores más basales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar ahí? Alteraciones del parénquima pulmonar o de la pleura en los sectores basales y posteriores, ya que tenemos un paciente supinado. Uno de los elementos que vamos a buscar es condensación del parénquima pulmonar que nos hable de neumonía aguda comunitaria. Como ustedes saben, ecográficamente, los elementos que nos pueden hacer plantear que el paciente sea portador de una neumonía aguda comunitaria es la presencia de una hiperecogenicidad del parénquima pulmonar, similar a lo que sucede en el hígado. De ahí surge, digamos, se extiende el término de hepatización, no solamente radiológico, tomográfico, sino que también ecográfico, y la presencia de broncograma aéreo, que son estos puntos o líneas más hiperecogénicas que se movilizan con la respiración. Eso nos permitiría plantear o habilitaría plantear la presencia de neumonía aguda comunitaria. Otros elementos que podemos encontrar en pacientes con neumonía aguda comunitaria, no necesariamente o no solamente en el punto PLAPS, sino también en puntos anteriores, ya digo, en neumonias más severas, bilobares, extensas y también de lóbulos superiores, es lo que nosotros identificamos ecográficamente como el signo del desgarro, que son estas imágenes en sacabocados, como de imagen pleural rascada, que puede tener imágenes de broncograma aéreo o no. Eso nos habilita a plantear la presencia de una condensación del parénquima pulmonar, o sea, signo del desgarro o imagen de broncograma aéreo en el punto PLAPS. Otro elemento que tenemos que analizar e ir a buscar es la presencia de derrame pleural, también en el punto más declive, o sea, en el punto PLAPS, y los elementos que vamos a ir a buscar es la separación, digamos,
ecográfica de la imagen pleural con respecto a la imagen hiperecogénica de los planos de sectores de partes blandas, que si nosotros vemos es como plantear una imagen de un cuadrilátero, por eso lo llamamos como signo del cuadrilátero. Si nosotros en esa imagen planteamos e insonamos con un modo M, vamos a identificar esa imagen que es el signo del sinusoide, que es el pulmón, y la pleura nadando en el derrame pleural y generando ese aumento y descenso, o sea, subida y bajada de la pleura visceral y del pulmón dentro del derrame pleural, generando esa imagen del sinusoide. Como le habíamos dicho, podemos tener un deslizamiento pleural, un paciente con deslizamiento pleural solo en uno de los hemitórax. Ese paciente, cuando tenemos un deslizamiento pulmonar solamente en uno de los hemitórax, independientemente que tengamos un perfil A, o sea, que veamos líneas A, que tenga un perfil B, o sea, veamos líneas B, o tenga un perfil C, que se define perfil C, aquel paciente donde veamos el signo del desgarro, eso nos habilita a plantear que el paciente es portador de una neumonía aguda comunitaria o una neumonía de adquisición, independientemente de donde sea la adquisición de la neumonía. ¿Qué sucede cuando no tenemos deslizamiento pulmonar? O sea, tenemos un paciente sin deslizamiento pulmonar. Y a mí lo que me interesaría avanzar un poquitito es aquel paciente donde no encontramos un deslizamiento pulmonar y además vemos un perfil A', o sea, vemos líneas A en la ecografía de tórax. Lo que tenemos que ir a identificar es lo que se llama punto pulmonar o lung point, porque la presencia, si identificamos ese punto pulmonar, es un elemento de alto valor predictivo para diagnóstico de neumotórax, como elemento inhabilitante o no necesitando otra imagenología o otro estudio imagenológico para hacer diagnóstico y habilitar ciertos tipos de maniobras terapéuticas si es que el paciente lo amerita. O sea que un elemento que nosotros tenemos que estar muy claros y que tenemos que analizar muy de cerca es si el paciente no tiene deslizamiento pulmonar y además tiene líneas A en ambos hemitórax o en un hemitórax, tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis y aumentamos el número de puntos desde arriba hacia abajo, hacia el punto PLAPS, que analizamos para ver si captamos o identificamos ese punto pulmonar que les decía antes. Un elemento más importante con respecto al neumotórax es identificar cuando el paciente no tiene un neumotórax, que son todos los elementos anteriores que venimos hablando. O sea, el paciente no tiene neumotórax cuando tiene deslizamiento pulmonar, cuando identificamos líneas B, cuando el paciente tiene pulso pulmonar, ahora vamos a ver lo que es, cuando tiene signo de la playa, como veíamos, era un elemento que nos identificaba un parénquima pulmonar normal por debajo de la línea pleural, y cuando identificamos flujo pulmonar con el Doppler color a ese paciente. Entonces, pulso pulmonar, ¿qué es? Cuando identificamos que existe esta imagen, que es la imagen, digamos, del signo de la playa o el signo de la arena, que va cambiando de hiperecogenicidad con el pulso cardíaco y con la transmisión del pulso cardíaco a el parénquima pulmonar. Otro elemento que nos inhabilita el diagnóstico de neumotórax es la presencia de flujo sanguíneo en ese sector que estoy sonando por debajo de la imagen pleural. Y como les decía acá, y lo que veíamos en este caso y en este caso, es ver signo de la playa en ese paciente, que es lo que vemos acá arriba, una imagen de cuadrilátero posterior o por debajo del signo de la pleura con esas líneas hiperecogénicas A que son equidistantes entre sí. ¿Cuándo vamos a plantear que el paciente tiene un neumotórax? Principalmente lo que queremos identificar
es un paciente donde cuando insonemos al paciente en ese hemitórax, veamos lo que se llama código de barras o signo de la estratosfera, como vemos acá, que es esa cantidad de imágenes hiperecogénicas o líneas horizontales hiperecogénicas donde nunca me da un signo de la playa. Y lo que queremos identificar es esta intersección entre límite entre aire y parénquima pulmonar, que se llama punto pulmonar, que lo vemos de esta forma en la ecografía de tórax. En la ecografía de tórax, cuando el paciente inspira y el parénquima pulmonar se acerca a la parrilla costal y se acerca al transductor, identificamos un signo de la arena, y cuando el paciente expira y el parénquima pulmonar vuelve a su nivel basal y el aire se mete entre el parénquima pulmonar y el transductor, se transforma en un código de barras. Este punto y este elemento que se llama punto pulmonar y código de barras o signo de la playa es el signo ecográfico más específico para diagnóstico de neumotórax. Obviamente que es un elemento técnico dependiente, pero siempre que lo encontramos estamos habilitados para hacer diagnóstico de neumotórax. Para terminar entonces, en realidad quería puntualizar algunas cosas. La ecografía pulmonar es algo muy fácil de aprender, es fácil y rápida de realizar al lado de la cama del paciente. No necesitamos trasladar al paciente a otros sectores del departamento de emergencia. Nos habilita rápidamente a realizar diagnóstico etiopatogénico, no solamente para pacientes portadores de disnea, sino de otras patologías en el departamento de emergencia. Y tenemos un protocolo validado y habilitado con 15 años de evolución, 20 años de evolución, donde ya sabemos que siguiendo todo ese algoritmo diagnóstico vamos a llegar con alta precisión al planteo diagnóstico etiopatogénico del paciente portador de disnea en el departamento de emergencia. Para mostrarles un poco, este es el hospital donde yo trabajo, es el Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Montevideo. Es un hospital que se empezó a crear allá por el año 1930, tiene 23 pisos. Yo estoy trabajando en el departamento de emergencia, que es en el subsuelo, que les muestro acá abajo el ingreso del departamento de emergencia, y el Hospital de Clínicas está al lado de una de nuestras reliquias, que es el centenario, donde el fútbol uruguayo ha tenido grandes avances y grandes cosas buenas para el país. Quería invitarlos cuando quieran y cuando puedan y cuando el mundo nos habilite las fronteras, a todos a que vengan a visitar a nuestro país y nuestra ciudad Montevideo, y quedo a las órdenes para lo que necesiten. Ese es mi mail, si quieren comunicarse, encantado. Muchas gracias. Doctor Murillo, muchísimas gracias. Es muy reconfortante poder elevar el diálogo técnico-médico a este nivel. Definitivamente la incursión del ultrasonido para el diagnóstico en la cama del paciente ha llegado para quedarse. Ahora esta fotografía del médico ya no colgado el fonendoscopio, sino colgado el transductor, claro, es la que está revolucionando y dando la vuelta al mundo, sobre todo en el cuidado crítico de los pacientes gravemente enfermos. Definitivamente. Así que haber elevado la discusión y la conversación a este nivel al que usted la ha llevado esta noche, realmente es digno de halagarse. Quisiera no desaprovechar la oportunidad y pidiéndole las excusas respectivas al doctor Gabriel, que se encuentra ya listo para iniciar su presentación. Hacerle un par de preguntas, sobre todo porque no todas las unidades de salud de este país y de algunos de los países de los colegas que se encuentran en países de Latinoamérica poseen ultrasonido bedside a la cama del paciente. Probablemente los hospitales de segundo o tercer nivel dentro de Ecuador, todos estemos manejando ultrasonido como parte del diagnóstico y de la evaluación y el diagnóstico en emergencia también, pero
Las reglas de predicción clínica continúan siendo herramientas bien importantes también para poder guiar el manejo de este paciente. Por lo tanto, una de las preguntas que se nos plantea es, en la tromboembolia pulmonar, ¿qué aplicabilidad se le puede dar al PERC score en la conducta del paciente en emergencia? Yo creo que lo más importante, nosotros creo que hemos avanzado en este tiempo y en los diferentes tipos de pacientes, ya sea en el departamento de emergencia, la urgencia, emergencia o el paciente crítico. Creo que lo más importante es tener un protocolo donde podamos saber de que podemos utilizarlo en nuestro sitio donde nosotros estamos trabajando, que podamos avanzar y podemos hacernos del análisis de todas las variables de este protocolo. Hay algunos protocolos y algunos scores que son más específicos que otros, pero ya sea cual sea el score de análisis probabilístico clínico de embolia pulmonar que podamos utilizar, ya sea PER o Geneva o Wells, el que querramos lo tenemos que hacer y tenemos que validar en nuestro centro. Y estaba de acuerdo con el colega que habló antes, siempre me parece que creo que todas las áreas de la medicina van avanzando a generación de grupos, ¿no? de multidisciplinarios para el desarrollo del diagnóstico y el tratamiento más rápido posible de todas las enfermedades. Tanto es así de que nosotros estamos iniciando hoy en día una unidad de medicina respiratoria de emergencia dentro del Hospital de Clínicas para generar grupos de respuesta rápida, como llamamos nosotros, en diferentes áreas de la medicina respiratoria. Uno de los que estamos generando es un grupo de respuesta rápida de embolia pulmonar multidisciplinario, no solamente con médicos emergencistas, cardiólogos, intensivistas, imagenólogos, para dar el paso y tener la posibilidad de pasar por todas las etapas necesarias diagnósticas y terapéuticas que necesitemos dependiendo de la estabilidad clínica del paciente. Muchísimas gracias. Y por último, la prueba de respuesta a los broncodilatadores ¿podría ayudar a diferenciar entre el diagnóstico de EPOC versus asma? No está demostrado en etapa aguda de que el diagnóstico, o sea, la espirometría, ya sea una espirometría muy básica con el índice de Gensler, el diagnóstico BEPS-1-CBF, primero que no sirve para todos los pacientes, es una prueba que requiere del entendimiento del paciente y que el paciente esté lo suficientemente estable para que pueda realizar una prueba que tiene sus criterios, digamos, internos de reproducibilidad para que pueda hacer que el diagnóstico de alteración del patrón ventilatorio de la espirometría sea con una reproducibilidad tal de que yo lo pueda utilizar con el planteo de EPOC o no. Espirometrías nosotros generalmente no utilizamos en el departamento de emergencia por eso, porque no existe reproducibilidad entre las espirometrías en el paciente estable y no estable. Muy bien, doctor Murillo, muchísimas gracias. Con las 2 horas que tiene de diferencia a Quito, allá son ya más de las 11 de la noche, así que le agradecemos por haberse desvelado junto a nosotros. El Muchas gracias, doctor fue un Daniel honor. Murillo es médico especialista en neumología y medicina interna por la Universidad de la República del Uruguay y es médico tratante de la sala de emergencia del Hospital de Clínicas en la ciudad de Montevideo. Muchísimas gracias, doctor Murillo. Una muy buena noche, un abrazo. Gracias a todos ustedes. A Uruguay, que guardo gratos recuerdos de Montevideo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.